que valoración facemos deste empate? A que vos sabe exactamente? Bueno, a mí no me gustan los empates en general, pero sí que es verdad que creo que nos hemos podido llevar la victoria. Sí que es verdad que creo que también hemos podido perder, porque ha habido ahí un tramo donde ellos nos han apretado, lógicamente, el Compos, segundo clasificado en su casa. Hemos sabido sufrir, creo que la primera parte hemos estado bastante bien, las más claras creo que han sido nuestras, han sido 2 o 3 situaciones bastante claras. Bueno, creo que interpretamos a lo largo de todo el partido, por momentos nos costó un poquito más, pero en líneas generales interpretamos bastante bien la situación del rombo que tenían ellos jugaban 4-4-2 en rombo, entonces teníamos que intentar llevar el balón fuera para meterlo dentro, para sacarlo otra vez fuera, porque cuando juegas con rombo es complicado el poder ir afuera si te gira muy bien el balón. Lo hemos hecho bastantes veces y es donde realmente creamos peligro, pero nos ha faltado quizás más mordientes, no sé, más situaciones de peligro, porque sí que es verdad que por momentos hemos dominado, hemos tenido el control, hemos llegado a situaciones de 3/4 de manera clara y muchas veces las jugadas quedaban como nada, ¿no? Ahí tenemos que ser mucho más agresivos, tirar mucho más a puerta, arriesgarnos mucho más y creo que es lo que nos ha faltado. Luego hemos defendido bien, los momentos complicados donde seguramente la segunda parte donde salió par, que nos hizo más daño por este lado, los jugadores estaban más cansados también, pero en líneas generales, bueno, contento por el esfuerzo, a los chicos no se les puede pedir más, compitieron, jugaron creo que por momentos muy bien y contentos porque, bueno, ellos ven que contra rivales tan importantes, pues bueno, compiten y tienen sus opciones de ganar. Un veo partido do Polvorín aquí e mira a clasificación, sorprende un pouco, non? Bueno, pero uno que siga el Polvorín y que siga la segunda ref ve que estos partidos los hemos hecho muchas veces. No es por tirarnos flores ni por buscar excusas, pero sí que es verdad que estos partidos a nosotros nos refuerzan, pero ya te digo, creo que muchos momentos de la temporada hemos jugado partidos así, teniendo situaciones de peligro. Sí que es verdad que hoy creo que hemos dado un pasito a la hora de ser más contundentes, de situaciones de límite, interpretar el ir al suelo, creo que eso lo hemos hecho mucho mejor, pero ya te digo, me cuesta decirlo porque al final soy el entrenador, ¿no? Pero creo que este año la competición, el fútbol, en general creo que está siendo muy injusto con nosotros, porque no solo por lo que diga yo, ¿no? Si le preguntas a los entrenadores rivales, le preguntas a la gente que nos ve, pues siempre comentan lo mismo, ¿no? Hacemos muchísimas cosas bien, merecemos mucho más, pero por pequeños detalles, bueno, pues nos está viniendo todo en contra, ¿no? Yo ya ha sido un poquito lo mismo, no hemos tenido esa pica de suerte que tienen los equipos que están arriba muchas veces en buena dinámica, que cuando llegan en ese momento hacen gol. Bueno, nosotros hemos tenido situaciones para hacerlo y nos ha pasado más partidos. Bueno, este año es así, aprendizaje, yo se lo digo a los jugadores, tienen que seguir entendiendo que el fútbol muchas veces es esto, hay que mejorar, pero que han competido muy bien, en muchos partidos, lo vuelvo a repetir, pero bueno, el fútbol no nos está dando los puntos que creo que merecemos, pero vamos a seguir peleando, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir recuperando la moral de los chicos, porque han visto que ante un todopoderoso Compostela hemos tenido muchas opciones de ganar y por momentos hemos sido mejores que ellos. ¿Sí? Perfecto.